Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Daimiel. Comienza hoy una serie llamada Recuerdos Imborrables. En esta serie pretendo hacer un recorrido por la memoria de momentos de las finales de la NBA a través de postales que conservo y que han significado algo especial en mi carrera de más de 26 años como comentarista en televisión. Postales de la imaginación, recuerdos, emociones. Precisamente, además, tenemos la ilusión de que en cada capítulo me acompañe algún invitado con el que poder compartir pues, todos esos recuerdos, ¿no? Baloncestísticos y no baloncestísticos. Gente que pueda ofrecer una visión complementaria según cómo vivieron cada uno de ellos ese evento. Con algunos coincidí y con otros, bueno, pues seguro formaron parte de esas finales o de esa temporada. Vamos a empezar con lo que son mis primeras finales. La primera temporada en la que yo comento en televisión, NBA, es la 95-96. Ese año o esa temporada, las finales las jugaron Chicago Bulls y Seattle Supersonics. A muchos seguidores del documental de Last Dance pues les sonará, ¿no? Fueron los años, fue el año además, un mes después, un mes y pico después de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Antes de ir ya al tema de la NBA y de las finales del 96, vamos a trasladarnos para saber qué ocurrió ese año y ponernos en situación. Precisamente en junio del 96, poco después de acabar las finals, por ejemplo, nació en Madrid Rodri, el actual centrocampista del Manchester City y de la selección española. En ese 96, Pérez Reverte publicó El capitán a la triste. El Atlético de Madrid ganó el doblete, con Radomir Antich de entrenador. Ese año 96 se estrenaron películas como Fargo, El paciente inglés, Space Jam. Por lo tanto, imaginaos lo que yo pude vivir, porque además, gracias a la NBA, vi Space Jam antes de que se estrenara en los cines, en una sesión que se hizo para la prensa desplazada allí. También es Misión Imposible, del año 96, y la ópera prima de Amenábar, Tesis. En la música, pues mira, mirad, no fue un año especialmente feliz, yo creo, porque se separaron Héroes del Silencio y Los Rodríguez. En plenas finales falleció en España a los 90 años una clásica actriz como Rafaela Aparicio. Y en septiembre del 96 fue asesinado a tiros en Las Vegas el rapero Tupac Shakur, que era ídolo para muchos jugadores de la NBA de aquella época y posteriores. Y ya centrándonos en la NBA, era una NBA de 29 equipos. Era la expansión de Toronto Raptors, por ejemplo, primera temporada de los Raptors. Todavía había 4 divisiones, 2 por conferencia. Y lo más importante, yo creo, a nivel competitivo, es que fue la primera temporada completa de Michael Jordan después de su primera retirada. Había vuelto en la segunda mitad de la temporada anterior, jugó los playoffs del 95 con Chicago, cayeron frente a Orlando. Pero en esta 95-96 hace pretemporada, temporada completa con los Chicago Bulls, y los Bulls baten el récord histórico de victorias con una marca de 72-10, una marca que pues bastantes años después ha batido Golden State Warriors. Yo recuerdo que en Chicago, prácticamente el día que llegué a las finales, me compré ya una camiseta conmemorativa del 72-10, ¿no? Estaban muy orgullosos allí en la Ciudad del Viento de esta marca de los Bulls. Habían recuperado además la ilusión después de haber ganado los títulos de 91, 92 y 93. El MVP de la temporada, qué decir, fue Michael Jordan, que además fue el máximo anotador, promedió un poco, unas décimas por encima de los 30 puntos por partido. Michael Jordan cumplió 33 años en febrero del 96. El rookie del año fue Damon Stoudemire, el base de precisamente Toronto Raptors, la franquicia canadiense, en su primera temporada en la NBA. Y para hablar ya de lo que fue la llegada a las finales de los dos equipos protagonistas, Chicago y Seattle, pues creo que vamos a dar paso ya al invitado de hoy. Bueno, pues ya está con nosotros el invitado para este primer episodio de Recuerdos Imborrables. Quique Villalobos, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola Antonio, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros? Bien, bien, todo bien. Nada, he querido llamarte y hablar contigo un rato porque en estos episodios de Recuerdos Imborrables, sobre todo de finales, pero de temporadas que por lo que sea son clave para mí, lógicamente la primera en la que yo comento NBA y mis primeras finales también, pues tenían que estar y teníamos que abrir en un episodio con esta temporada 95-96, las finales del 96 y bueno, ahí nos conocimos personalmente, ahí estabais Toñín Llorente y tú de viaje de vacaciones, pero bueno, mezclando con lo vuestro, que era el baloncesto. Y nada, lo primero que quería preguntarte es cómo surgió lo del viaje, si lo hicisteis con mucha ilusión, si estabais ávidos de ver partidos de NBA en directo y de unas finales además. Pues sí, eso fue el verano del 96, si no recuerdo mal. Sí. Nosotros habíamos terminado la temporada en Andorra, Toñín Llorente y yo jugábamos juntos y un día viendo un partido no recuerdo si estábamos viendo el quinto o el sexto partido de las finales de la Conferencia Oeste, que las jugaba Seattle contra Utah. Pues no sé si fue Toñín, sería Toñín, que es el que está pirado aquí en esta pareja nuestra. Y dijo, oye, ¿por qué no vamos a ver las finales si se clasifica George? Claro, George Karl había sido entrenador mío en el Real Madrid en temporada 91-92. Teníamos buena relación y dice, joder, pues llámale y vamos para allá y tal, si se clasifican. Bueno, pues nada, pues dijo, pues venga, va. Y entonces nos planificamos bueno, no planificamos nada, simplemente nos reunimos en mi casa a ver el séptimo partido, que fue que se resolvió en el séptimo partido de la Conferencia Oeste. Y cuando vimos que ganó George, pues hicimos dos cosas. Al día siguiente por la mañana reservamos un vuelo a Chicago, que es donde empezaban las finales contra Chicago Bulls, y yo le dejé un mensaje en el contestador de George, porque en aquel entonces, si no recuerdo mal, no había móviles, y eran fijos. Yo llamé a un número que tenía de él, que creo que era de su casa de Idaho, y dije, oye George, soy Quique y que me voy para allá con Toñina a ver las finales, ¿no? Y ya está, eso fue todo lo que hicimos. A partir de ahí, pues, reservamos un vuelo y nos plantamos en Chicago, ¿no? Sin saber si George había escuchado este mensaje o no, sin tener entrada, sin tener nada. Ahí estábamos. Se ha hablado mucho de las dos etapas de Josh Karl aquí, ¿no? De cómo, bueno, pues era un modelo muy diferente como entrenador y cómo a la mayor parte de los jugadores a los que os entrenó os marcó muy en positivo, ¿no? Pese a que luego, en cuanto a resultados, no se tiene tan buen recuerdo de esas dos etapas. En concreto, la última fueron 3 meses y he revisado un artículo de la época en El País, bueno, un artículo de entrevista a George cuando ya se iba, que estaba como dolido, bastante frustrado, ¿no? Diciendo que yo creo que en una primera etapa a veces él decía no me entienden aquí muy bien y tal, y ya en ese momento decía que no le habían respetado, que se sentía un poco herido y todo eso. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Se fue injusto aquí o esa falta de comprensión al modelo que él ofrecía como entrenador de baloncesto fue fundamental? Bueno, yo creo que fue un poco de todo, ¿no? O sea, fue por un lado, es cierto que nosotros cuando George Karl llegó, nos dimos cuenta de que de repente teníamos un entrenador diferente, un entrenador que venía con ideas nuevas, era como un soplo de aire fresco, ¿no? Él trajo todo lo que tiene que ver con el scouting, que se pasaba muy por encima en aquel entonces. Por nosotros, por lo menos nuestra referencia era Lolo Sainz, que fue nuestro entrenador antes que George. El scouting era bastante sencillo. El día antes del partido pues hablaba de 4 cosas y George cambió eso. Cambió muchas cosas. Vino obviamente con un sistema de entrenamiento diferente, con sistemas de ataque diferentes. Bueno, para aquel entonces la forma de defender el pick and roll, que teníamos 5, 6, 7 formas de defenderlo en función de quién jugaba ese pick and roll, pues era una locura o parecía una locura en aquel entonces. Ahora es lo que hace todo el mundo. Las rotaciones, ¿no? O sea, los jugadores estaban acostumbrados a jugar 37 minutos. Bueno, Petrovic jugaba 38 minutos y medio, yo jugaba 1,5. O sea, eso era lo habitual, ¿no? Los suplentes jugaban muy poquito. Y de repente este hombre llegó y pues empezó a rotar a todo el mundo jugaba, todo el mundo tenía su espacio en el equipo, ¿no?
y todo en aras de mantener una alta intensidad defensiva. O sea, que él cambió muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo creo que eso no se entendió bien. Y luego pasó otra cosa también, y es que se nos fue Drazen Petrovic esa pretemporada a Portland. Se mató Fernando Martín pues, a los pocos meses. Y claro, de repente tienes a tus dos mejores jugadores que van desapareciendo. Entonces, bueno, pues el equipo nunca encajó, los jugadores nuevos no, a lo mejor no estuvieron a la altura que se esperaba y las cosas no fueron bien. Ese fue aparte de eso, pues también yo creo que la prensa pues, le metió bastante caña, pues porque no se ganaba. Al final el Madrid, si no ganas, pues te meten caña. Bueno, pues le metieron. Y yo creo que no lo entendió. Él creía que venía con otra mentalidad. Creía que, bueno, que no lo había hecho tan mal, ¿no? Sí. Es curiosa su carrera porque él, bueno, tiene experiencias cortas en Cleveland y en Golden State antes de venir a Madrid. Tiene un paso por la CBA antes de venir a Madrid la primera vez. Entre las dos etapas del Real Madrid va a la CBA también. Y después de la segunda etapa en el Madrid, que fue una etapa corta, en el final de la temporada ya lo contrata Seattle Supersonics. Él acaba el 92 en Seattle, ¿no? Y es tremendo lo que él consigue con los Sonics desde ese momento hasta el momento del que vamos a hablar, que son las finales, porque he repasado por aquí, en sus temporadas completas con Seattle, la primera, 55 victorias, final de conferencia contra Phoenix, que es el equipo que luego juega la final contra Chicago en el 93. Siguiente temporada, 63 victorias. Siguiente, 57. Y ya en esta 95-96, 64 victorias, ¿no? Digamos que él pudo la presión de 2 años en los que hicieron muy buenas temporadas regulares y caen en primera ronda para llegar a esta 95-96 y bueno, con un equipo que tenía unas señas de identidad muy claras, eran muy buenos defensivamente para cómo era la NBA en ese momento, era un equipo muy potente a nivel defensivo y muy rápido, creo que en posesiones por partido era el tercero de la NBA en esa temporada. No sé si pudisteis hablar con él, pues por lo menos para que os diera las entradas, pero justo antes de que empezara la final, él pensaba que eso estaba muy cuesta arriba, es un tío de bastante fe, sea cual sea la situación previa a una competición. Bueno, yo creo que, o sea, no pudimos hablar antes de empezar los partidos porque, como te dijo, nos plantamos allí y Justo al primero. Justo al primero, exacto. Y bueno, andando por Chicago nos encontramos a su agente, que era Warren Legari, y ahí fue cuando nos dijo, oye, que George ha recibido tu mensaje y que te está esperando que le llames para que te dé las entradas, con lo cual le llamamos por teléfono, nos acercamos a su hotel a recoger las entradas justo antes del partido, un par de horas antes del partido, con lo cual no hubo espacio para mucho. Lo que sí recuerdo es que él estaba muy ilusionado, lógicamente lo veía muy difícil porque los Chicago Bulls de aquel entonces eran un equipo de época, pero el tío tenía claro que iban a ganar unos cuantos partidos, eso sí lo tenía claro. Repasando un poco la final y haciendo memoria, claro, veo que bueno, la final empieza en Chicago, gana fácil el primer partido Chicago Bulls y el segundo, seguramente en cada final hay un partido clave, ¿no? Y aquí pudo ser el segundo, porque ahí sí que estuvo la primera mitad por delante Seattle. Yo creo que la defensa de Seattle sí que puso de verdad en problemas a los Bulls en ese segundo partido y finalmente acaba 92-88. Son Kemp hizo un partidazo, pero yo creo que Peyton, Screm, pues no estuvieron a su mejor nivel y se quedaron un poco cortos, pero ese fue el partido, luego ya con un 2-0, ¿no? Contra Chicago Bulls y pese a que tengas 3 en tu campo y que el ambiente en Seattle era tremendo, ya se ponía muy cuesta arriba. ¿Crees que, porque además luego George, esto lo comentamos mucho allí entre nosotros y con Andrés Montes y tal, él empezó a hacer cambios, como que perdió la confianza, yo creo que Vincent Askew que estaba por allí, Ervin Johnson, que era el pívot titular, lo quitó, bueno, buscó, no sé, mover la coctelera, ¿no? A mitad de final. Sí, bueno, yo no recuerdo, o sea, creo que empezaron 3-0, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí, ganó 3-0 también. Y sí. eso es, los dos primeros en Chicago los perdieron, fueron a Seattle, fuimos a Seattle, bueno, nosotros también nos desplazamos a Seattle, perdieron el primero en Seattle y luego ganaron los dos siguientes. Sí, yo creo que él vio que las cosas no iban bien y quiso hacer cambios en la rotación del equipo, ¿no? Para él, yo recuerdo que él decía que Gary Payton era muy importante
y que Gary Payton era un jugador un poco incontrolable, o sea, que dependía un poco del día, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que él lo achacaba todo a eso. O sea, él necesitaba que Gary Payton estuviera bien para ganar. Ese es el sentimiento que a mí me daba que tenía. Viendo la final en directo, ¿hubo algún jugador que te ganó más de lo que tú llevabas un poco de referencia? No sé, Son Kemp, Dennis Rodman. Dennis Rodman me parece que en ese segundo partido, que gana apurado Chicago, coge 11 rebotes de ataque, que me parece que era un récord en las finales. Bueno, lo has dicho tú. A mí el jugador que me impresionó, obviamente, pues Michael Jordan todo el mundo le conoce, Tony Kukoc, o sea, todo eso, pues yo iba con una idea preconcebida que se plasmó, ¿no? O sea, estaba claro que eran los buenos. Dennis Rodman me impresionó su físico, su actividad, las patas que tenía, cómo se tiraba por todos los balones. O sea, es cierto pues que metía solo 2 puntos por partido, pero me quedó muy claro cómo se puede cambiar un partido y cómo se pueden ganar partidos y títulos haciendo todo lo que hacía Dennis Rodman, que era coger rebotes, dar hostias, Sí. tirarse por balones. O sea, él cambió en algún partido la dinámica completamente con su actividad y su energía. Me impresionó. Me parece que ahí en ese segundo partido echó provocó y expulsaron a Brikovsky, aquel pívot blanco, Sí. porque le hizo una falta de estas ya desesperado, lo sacó de quicio y lo acabaron expulsando. Sí, era un jugador impresionante. También Kukoc, que lo tenemos todavía en Europa mitificado, tuvo la oportunidad de ser titular, creo que en 2 partidos, porque tenía problemas en una rodilla Ron Harper, y yo creo que el primer día no le salió tan bien. Hubo uno de los dos que no jugó tan bien. Esto de Kukoc, mira, me sirve para hacerte una pregunta, que es que me ha llegado en redes sociales por parte de un aficionado hace poco, ¿no? Y me ha llamado la atención, porque estos jugadores, has citado antes a Petrovic, aquí, bueno, pues los conocíamos muy bien y los valorábamos, yo creo que en su justa medida, pero luego llegaban allí en una competición más desconocida por nuestra parte, y entonces me preguntaban por redes sociales, dice, he estado viendo, me decía este aficionado, he estado viendo las votaciones del MVP de los años 92 y 93 y no tiene ni un solo voto Petrovic. ¿Qué pasó? No había periodistas no estadounidenses y tal. Y le dije, pues mira, no había periodistas no estadounidenses, ni canadienses, porque era la primera temporada de Toronto, yo creo, no votaba, solo votaban periodistas de Estados Unidos. Pero es que aún así, claro, yo he estado repasando, Drasan pues fue en el 92, era en anotadores, en la lista de anotadores, el 17, el número 17, y en el 93 que estuvo mejor, pero también fue el 8º, el 9º, y su equipo cayó en primera ronda de playoff. Es decir, no pertenecía a la clase súper alta, ¿no? a la monarquía de la liga. Y bueno, con Kukoc pasaba un poco eso, ¿no? Que estábamos frustrados como europeos porque sabíamos que era muy bueno, pero no tenía el protagonismo que esperábamos desde aquí en aquellos Bulls. Sí, bueno, es que yo creo que había mejores jugadores. O sea, tú al final, cuando no sé cuántos jugadores se votaban, pero ponle que en el top 5 de la NBA de esos años, entiendo que no estaba ni el uno ni el otro. Claro. ¿No? Y no era fácil estar, ¿no? No. O sea que me parece lógico. Que no obtenga ningún voto, pues no lo sé. También es cierto que en aquel entonces había mucho menos entendimiento de lo que era Europa, lo que eran los jugadores en Europa. Les costaba más entender cómo trasladar los números que podías hacer en Europa a la NBA. Había más desconocimiento. No había internet. ¿No? Sí, claro. Y al hilo de todo esto me surgió la pregunta para hacerte, tú bueno, yo creo que eres una de las personas que mejor conoces, no solo personalmente, sino también baloncestísticamente a Luka Doncic, porque habrá pocos que hayan visto tantos partidos como tú de Luka. Un poco, y como conociste a Drasan también, hay muchos lugares comunes entre los dos, y qué diferencias puede haber, teniendo en cuenta, yo al menos tengo en cuenta que, claro, no todo, pero la mayor parte de las cosas en esta vida han evolucionado y el baloncesto ha evolucionado, pues ahora los jugadores en general son mejores, pero por lo tanto me parece bastante mejor y más completo Luka, ¿no? Pero ¿has descubierto cosas en común? Bueno, tiene una cosa claramente en común y es el gen competitivo, ¿no?
Yo creo que todos los grandes jugadores, todos los jugadores que son top, tienen una cabeza privilegiada en ese sentido, de saber asumir la presión y de que siempre dan el do de pecho en los partidos importantes. Eso lo hace Luka y eso lo hacía Drazen, ¿no? Los dos. Entonces yo creo que eso es lo que tienen en común. Luego, por otro lado, pues yo creo que, por ejemplo, Luka no tiene ese gen asesino que tenía Drazen. Él quería meterte 80 puntos si podía. Y Luka no, Luka sí, Luka quiere meter puntos, sí, pero también quiere involucrar a sus compañeros, pasarle a todo el mundo, que todo el mundo se sienta partícipe de la victoria o del juego, ¿no? Drazen era menos colaboracionista, digamos, ¿no? Era más, yo quiero meter 80, quiero ganarte, él es como veía, Drazen veía que para ganar al Panathinaikos les voy a meter 80. Y Luka piensa, para ganar al Panathinaikos voy a meter lo que haga falta meter, pero además voy a hacer que todos mis compañeros jueguen bien, les voy a dar la edad, etcétera, etcétera. Tiene una visión, yo creo, un poco más colectiva del juego Luka de lo que la tenía Drazen, siendo los dos buenísimos, ¿no? Oye, ¿y qué otros recuerdos tienes de ese viaje y sobre todo de las ciudades? Bueno, tengo un recuerdo, según llegamos a Chicago, nos hospedamos en un hotel humilde y enfrente de nuestro hotel humilde había un hotel de gente con pasta. Y cuando salimos a dar el paseo ese donde nos encontramos al tal Warren Legary, había pues, mucha gente esperando a que alguien saliese del hotel de enfrente, ¿no? Y todo el mundo... Di, yo, Toñín y yo, ¿quién coño es Di? Y tal, ¿no? Y resulta que era Lady Di, que estaba allí y que salía, no sé por qué, no sé qué hacía allí, pero vamos, que supuestamente tenía que salir de ese hotel. Chicago me encantó, nos dimos por ahí vueltas, me encantó. Seattle, desde aquel entonces es mi ciudad favorita, porque también es cierto que fuimos en verano y es una ciudad en la que llueve mucho, en invierno y hace mal tiempo, pero que en verano es una maravilla, es verde, tienes los fiordos chiquititos estos que tiene, con todas los restaurantes y terrazas, al borde del mar, digamos, ¿no? A mí Seattle me pareció preciosa. Sí. Y luego, ocasionalmente, entre partido y partido, nos fuimos a Los Ángeles, porque allí estaba Scooter Barry, que era un jugador americano que jugó conmigo en Baskonia, y su hermano, el que ganó el concurso de mates de la NBA. Sí, Brent. Brent, nos invitaron, oye, venimos para acá y os quedáis aquí un par de días. Y también estuvo bien, echamos un par de pachangas contra estos de jugadores americanos en verano y fue divertido. O sea, que yo guardo un buen recuerdo de esas tres ciudades que son en las que estuvimos, ¿no? Sabes que a mí me pasó lo mismo. Yo ya desde entonces, siempre que me preguntan mi ciudad favorita en Estados Unidos, digo Seattle. No sé qué pasó ahí, pero caló mucho esa ciudad. Y tú habrás vuelto, me imagino, ¿o no? Sí, yo he vuelto varias veces. Yo fui con Mark Simpson, jugador americano que jugó conmigo en el Real Madrid, porque cuando yo me caso en el 92, su regalo de boda es un billete de avión a Chicago y de ahí nos hacíamos un viaje juntos las dos parejas, ¿no? Y entonces parte del viaje fue ir a Seattle, estar en Seattle unos días y de ahí alquilar una furgonetilla y bajar por toda la carretera de la costa que va a través de los bosques de secuoyas desde Seattle hasta Los Ángeles. Y bueno, la verdad es que me encanta, es una ciudad que me encanta. Te digo, he estado solo en verano, he estado nunca en invierno, que parece que no es tan agradable, pero estoy como tú, me quedé enganchado con Seattle. A ver si vuelven a por una franquicia ahí, que por cierto, George Karl está muy activamente en las redes sí. Intentando que vuelva a haber una franquicia en Seattle, sí, ¿no? Sí. ¿Mantienes el contacto con George? Sí. Sí, ¿no? Sí, lo mantenemos. De hecho, él tiene un podcast del que participé hace unos meses, hablando un poco de su etapa aquí en España. Y de hecho, hace pocos días me ha vuelto a escribir porque quería hacer otra cosa. O sea que sí, no en contacto diario, pero cada X meses nos escribimos y hablamos, sí. ¿Dónde vive él habitualmente? Él está viviendo en Denver, creo, ahora me dijo. En Denver. Creo que en Denver. Él tiene una casa en Idaho, que es como su casa de verano de toda la vida. Pero yo creo que yo no sé si está en Denver ahora. La verdad es que me lo dijo y no presté mucha atención. ¿Y qué te pareció The Last Dance? Si lo has visto en relación Pues mira, no lo he visto. Ah, ¿no lo has visto? No lo he visto. Pues te lo recomiendo, hombre, porque tú que estuviste allí en esas finales.
Sí, no lo he visto porque, bueno, escucho, como he leído las críticas y Sí. todo el mundo se mete un poco con Michael Sí. Jordan y tal, pues de momento no he querido verla, ¿no? No quiero llevarme un desengaño, ¿no? Entonces lo he dejado aparcado. Bueno, es interesante por eso, esa propuesta ética, yo creo, de si, claro, al final uno se da cuenta que Jordan ha querido que salga ese documental así, ¿no? Porque ha tenido que dar el permiso, ¿no? Entre otras cosas, pero es que a él le parece, él está orgulloso de ese legado como representante de esa teoría que dice que para ser tan bueno hay que ser como él era. Entonces luego pues habrá otra gente que diga que no es una condición sine qua non tener esa catadura moral, entre comillas, para llegar a ser tan bueno, tan killer, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, yo creo que ese debate que propone es muy interesante, porque es verdad que hay mucha gente que lo tenía mitificado y le ha podido decepcionar personalmente, pero es bastante, sí, yo creo que es constructivo para hablar sobre ello, sobre las estrellas de ahora también, ¿no? Porque LeBron James, por ejemplo, aunque hay mucho anti-LeBron, mucho hater y tal, pero yo creo que en cuanto a su compromiso, lo que hablan sus compañeros y rivales de él, pues es otro estilo, ¿no? Es otro estilo de tratar de ser el mejor. Sí, no sé, o yo, por ejemplo, o sea, yo lo comparo, vamos, ya te digo, no la he visto y me remito a lo que he leído, ¿no? Y esto que he visto en prensa y en medios. Por poner dos ejemplos que hemos mencionado, tanto Luka como Drazen nunca fueron gente, bueno, pues eso, que tratara mal a los compañeros o que les pusiera presión excesiva. A Luka, bueno, pues ahora le veo y no lo hace, es evidente, ¿no? Al contrario, yo creo que tiene una mentalidad mucho más de aglutinar al grupo y de ser positivo, ¿no? Y Drazen, cuando estuvo en Madrid, por supuesto que tampoco lo hizo nunca. Nunca se dirigió en malos términos a nadie y era el jefazo, ¿no? O sea que, bueno, no sé, no estoy seguro si es necesario ser así para ser brillante, ¿no? Bueno, Quique, pues te agradezco mucho este rato de recuerdos de abuelos cebolletas, ya pensando Sí. en hace tanto tiempo, pero por otro lado, a veces parece que fue ayer, ¿no? Nada, que nos veamos o bien por Madrid o si no en Seattle, a ver si nos vemos o por allí, a ver si hay suerte, sí. o vete a saber, o en unas finales de la NBA, nunca se sabe. Bueno, Así si Dallas juega la final, tú estás, ¿no? Tú vas. nos veremos en Dallas seguro, sí señor. Estoy ahí Muy cada bien. 2x3. Muy bien, Quique. Pues nada, un placer, muchísimas gracias y nada, seguiremos aquí repasando finales y temporadas clave de estos últimos 26 años en Recuerdos Imborrables.